Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Epidemiología aplicada en prevención de riesgos laborales, información para la acción. Con la temática titulada Sesión 1, aportes de la epidemiología al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra experta líder de la comunidad, la doctora Miriam Patricia Perdomo Hernández. Ella es magíster en epidemiología, especialista en salud ocupacional, enfermera, auditora en sistemas integrados de gestión, con más de 22 años de experiencia laborando como líder de seguridad y salud en el trabajo en empresas de diversos sectores económicos, consultora, asesora y docente de maestría. Quien nos acompañará durante esta sesión, doctora Miriam. Muy buenas tardes, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Muy buenas tardes, Paola, a ti y a todas las personas que en este momento están conectados en nuestra primera sesión de la comunidad de epidemiología, información para la acción. Y es que precisamente queremos que todos estos espacios de formación brinden herramientas para la toma de decisiones, para que encaucemos nuestros planes de trabajo y para que cada día podamos llegar a cumplir el objetivo que todos queremos y es garantizar ambientes de trabajo seguros y saludables. Más allá de los títulos y demás, soy una apasionada de la seguridad y salud en el trabajo y hoy, en este primer espacio de formación, queremos hablar de los aportes, de lo que la epidemiología le aporta a la seguridad y la salud en el trabajo. Y no necesitamos ser magíster en epidemiología para reconocer los beneficios y las grandes bondades que este tiene. Entonces, para ello, vamos a recordar, esta comunidad tiene 7 sesiones este año. Vamos a iniciar con el aporte de la epidemiología, luego vamos a hablar de lo que es nuestro programa de vigilancia, vamos a construirlo, pasamos por el componente investigativo, el componente estadístico y al final vamos a hablar de cambio climático y enfermedades infecciosas y de epidemiología y las enfermedades crónicas no transmisibles. Y alguien pudiera decir, alguna de las 120 personas que están conectadas en este momento, doctora, pero es que yo soy contador, yo soy de las ciencias económicas, ¿yo qué tengo que ver? ¿O qué tiene que ver seguridad y salud con este tema de epidemiología, de cambio climático y demás? Pues los invitamos a que se conecten a los diferentes espacios de formación para que descubran cómo sí tienen mucho que ver. ¿Listo? Vamos a iniciar, Paola, con una evaluación cortitica como para mirar y hacer un pequeño sondeo. Claro que sí, doctora. Iniciaremos con el sondeo. Le recordamos que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. ¿La epidemiología permite determinar las posibles causas de una enfermedad? A, verdadero, B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, verdadero, 91%, B, falso, 9%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿La epidemiología permite utilizar la estadística para reducir o eliminar peligros? A, verdadero, B, falso. 15 segundos y conocemos resultados.
Estos son los resultados. A verdadero 92%, B falso 8%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿La epidemiología permite evaluar el impacto de una intervención? A verdadero, B falso. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A verdadero 86%, B falso 14%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la doctora Miriam Perdón. Listo, muchas gracias, Paola. Bueno, qué rico, ya vamos en casi 150 personas en este espacio de formación. Vamos a iniciar con una frase del célebre Bill Gates, que en alguna de sus entrevistas decía: tus clientes más insatisfechos son tu mejor fuente de aprendizaje. ¿Y por qué vamos a hablar del error? Porque no hay mejor maestro que el error. Cuando yo en seguridad y salud en el trabajo sigo haciendo las cosas de la misma manera año tras año y obtengo el mismo resultado, o peor aún, no lo obtengo. Cuando yo le invierto un recurso importante a una actividad como la Semana de la Salud e invierto 48, 52, 90 horas logísticas y al final la gente lo único que recuerda fueron las bolitas que usted entregó o el bolígrafo o los coffee breaks que repartieron, pero en ningún momento recuerda que eso estaba enfocado a un programa de vigilancia biomecánico porque hay problemas de hombro doloroso o de lumbago. Ahí estamos teniendo un error. Y este espacio de formación pretende, entre otras cosas, que nosotros reevaluemos y pensemos de qué manera hoy estoy haciendo las cosas, a lo mejor con la mejor intención del mundo, pero al final, de pronto no de la manera más adecuada, o por lo menos no bajo los conceptos y la fundamentación teórica de la epidemiología, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Hablaremos de sus definiciones, hablaremos de los usos y obviamente también hablaremos de algunas de las limitaciones que como líderes de seguridad tenemos en el desarrollo de esta gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y es que hablar de epidemiología no es hablar de algo extraño que no tiene que ver conmigo o que tiene que ver solamente con los epidemiólogos. Si yo no soy del área de la salud o si yo soy contador, ahorita por ejemplo que tenemos mucho estudiante en posgrado de ciencias económicas, alguien pudiera decir, pues que esa vigilancia no tiene nada que ver conmigo. Es importante entonces reconocer cuáles son los aportes, los elementos que puedo tomar de la epidemiología e incorporarlos en mi gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y eso es lo que queremos, que al finalizar el espacio podamos entender qué cosas debo ajustar, qué cosas debo fortalecer o qué cosas debo iniciar para garantizar la medición y los resultados que nosotros queremos en materia de seguridad. La epidemiología ha pasado por diferentes etapas. Cuando yo hablo de epidemiología, en mi cabeza, yo tengo por aquí un chat donde quisiera que de pronto algunos escribieran, cuando hablamos de epidemiología, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? ¿Será que se nos ocurre que epidemiología tiene que ver con solo epidemias? ¿Será que de pronto epidemiología tiene que ver solo con los programas de vigilancia? ¿Será que epidemiología no tiene nada que ver con el ausentismo? Me gustaría que en el chat por lo menos anotaran y describieran con qué palabra, con qué expresión, con qué actividad relacionan el tema. Hablando de epidemiología y del concepto, es importante destacar de dónde viene la palabra. Y estamos hablando de un vocablo de origen griego que tiene definiciones muy amplias, como son básicamente el estudio relativo a las poblaciones. Es decir, en pocas palabras, cuando yo hablo de epidemiología, estoy hablando de algo, de una disciplina que tiene que ver con lo que le pasa a una población. Población económicamente activa, población infantil, población laboral, mi población trabajadora. Hace un poco más de 2400 años, por allá en la época de Hipócrates, él utilizaba este concepto de la palabra epidemiología utilizando un concepto que se llamaba epidemión, que tenía que ver con las enfermedades nuevas. Si yo se lo trajéramos al día de hoy, estaríamos hablando de incidencia. Y también utilizaba la palabra endemos, o sea que hablar de epidemiología hacia los años 2400 antes de Cristo era hablar de los problemas de salud que aparecían por primera vez en una población trabajadora o en una población, en una comunidad.
En esta época, 2400 años antes de Jesucristo, no se contemplaba la teoría de los microorganismos, sino que se hablaba del miasma. Es decir, que los eventos en salud o las afectaciones de la salud de los trabajadores, de las personas, sigo pensando en trabajadores, tenía que ver con el ambiente, con los humores, con el agua, con el viento y demás. Aquí valdría la pena plantearnos si algunos de nuestros equipos de trabajo, si algunos líderes de seguridad todavía siguen pensando en que la ocurrencia del accidente, la ocurrencia de una hipoacusia neurosensorial tiene que ver con otro factor distinto al factor de riesgo a otras condiciones intra o extralaborales. Posterior al año 2400 llega una época en Europa, una época que estuvo muy caracterizada por la presencia de la peste. Nosotros tenemos antecedentes históricos, bíblicos, religiosos, en la Biblia, en el Talmud, en el Corán, en los papiros de Eber, de la preocupación desde hace muchos años de tratar de entender cómo se comportaban las enfermedades y de qué forma ese tipo de enfermedades diezmaban la población. Pero es alrededor del siglo XVI que un señor llamado Tito Ángel Eguerillo hablaba y caracterizó, hizo un estudio, una investigación en relación al comportamiento de la peste en un grupo poblacional. Pero ¿por qué estamos hablando de esto, doctora Miriam? Si estamos hablando es de seguridad y salud en el trabajo. Porque si nosotros no reconocemos la fundamentación teórica, los conceptos propios de la epidemiología, cuando yo vaya a diseñar mi programa de vigilancia, yo voy a quedarme solamente con uno de los conceptos o de los momentos históricos de la misma. Les voy a colocar un ejemplo muy concreto. Yo soy auditora, soy asesora, puedo visitar su empresa. La semana pasada recibimos una solicitud de una empresa que requiere diseñar programas de vigilancia epidemiológica y cuando preguntábamos por qué quieren montar el programa, no había claridad ni de las patologías prevalentes, ni de los grupos de exposición, ni de la morbilidad sentida, ni de las problemáticas de enfermedad y de salud, ni de los grupos etarios. Es decir, hay un componente, hay elementos que son netamente epidemiológicos, netamente sociodemográficos que se tienen que tener en cuenta para poder diseñar nuestras acciones en seguridad y salud en el trabajo bajo el enfoque epidemiológico. Y hay algunos elementos que todavía se quedaron allá en el siglo XVII, ¿ok? Pasamos a una época y a una era distinta y mucho más fortalecida de la epidemiología, una época que a mí me encanta mucho. Es decir, desde la época de Hipócrates, allá hacia 2400 años antes de Jesucristo, donde se decía que las enfermedades eran ocurridas por el viento, por los humores de las personas, pasamos en el siglo XVII a lo que se denomina la epidemiología cuantitativa. En pocas palabras, es básicamente la incorporación del análisis de los datos. Datos que me van a garantizar analizar de una manera distinta y mucho más panorámica las problemáticas en salud. Si yo traigo esos conceptos del siglo XVII a mi realidad actual en seguridad y salud, muchos de nosotros, muchos líderes de seguridad y salud, no hemos incorporado datos dentro del análisis de las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Es más, a muchos no les gustan los datos. Una prueba concreta es que los indicadores que se plantean son fiel copia del instructivo o de la guía del programa de vigilancia, pero no hay análisis tendencial, es decir, el dato poco a poco. Y ese componente de la incorporación de los datos data del siglo XVII. En ese siglo hay una persona que es como el protagonista de ese siglo en materia de estudios epidemiológicos y es John Brown. John Brown empezó a identificar que habían algunas condiciones que estaban contribuyendo a la mortalidad de personas muy jóvenes en Londres y en Hampshire. Y estableció que habían fuentes de agua que podían estar contribuyendo a esa mortalidad. Ese fue un avance importante en materia de la caracterización de las problemáticas en salud. Hacia 1667 aparece un economista que es William Perry, y William, adicional a ese enfoque cuantitativo, análisis de variables y demás, incluye el concepto de costos. ¿Cuántos de nosotros hoy, siglo XXI, todavía el concepto de costos no lo incluimos dentro de nuestra gestión?
¿Cuántos de nosotros hoy sabemos cuánto cuesta el ausentismo de las patologías prevalentes de mi población trabajadora? ¿Cuántos de nosotros tenemos la claridad de cuánto costó la logística de la realización de la Semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que usted terminó en noviembre del año pasado? ¿Cuántos de ustedes tienen claridad del costo horas hombre y la efectividad de horas hombre de los profesionales que tienen a cargo o a los que les están brindando actividades de prevención? ¿Cuántos de ustedes tienen claridad del costo del diseño del plan de formación y de la puesta en marcha de un plan de formación? El costeo data del siglo XVII y se constituye un elemento clave que hoy traigo a colación para mejorar mi gestión en seguridad y salud en el trabajo. Luego del siglo XVII, ya más acá, siglo XX, hay un desarrollo importantísimo a nivel de Estados Unidos porque aparecen correlaciones, asociaciones entre factores de riesgo y ya las investigaciones ya no son simplemente descriptivas, sino que aquí ya hay componentes inferenciales. Y a esa época de la epidemiología se le llamaba la época del paradigma de la caja negra, que en términos muy coloquiales, muy aterrizados, tenía que ver con eso, empezar a mirar si habían factores de riesgos intralaborales o extralaborales que estaban contribuyendo a la incidencia de enfermedades que afectaban comunidades. Hacia 1910 en Estados Unidos aparece un investigador llamado Joseph Colderberg, quien estableció hacia 1914 la asociación entre una enfermedad que tenía que ver con la deficiencia de vitamina B3, que era la pelagra, y descubrió que no tenía nada que ver con el lugar donde vivían las personas y mucho menos. Tenemos estudios en Inglaterra relacionados con el tema y hacia 1935 empiezan a salir estudios importantísimos relacionados con factores de riesgos asociados a cáncer y a enfermedades psicológicas y sus causas. Así que hemos pasado de un concepto muy primitivo del miasma o de que la ocurrencia de la enfermedad tenía que ver con el humor, tenía que ver con el suelo, tenía que ver con el aire, ojo, conceptos que hoy día todavía aplicamos, a una relación causal solamente con los microorganismos. Llegamos a las cajas negras, es decir, el tema de los factores, a una época en la que hoy la epidemiología me está diciendo lo siguiente. Me está diciendo que la ocurrencia de las enfermedades en los grupos poblacionales no solamente se debe a la ocurrencia, por ejemplo, de un síndrome de túnel del carpo, no solamente se debe a la ocurrencia de la exposición a la realización de actividades con movimiento repetitivo, no. Las teorías de hoy día, bajo el enfoque epidemiológico, me están diciendo que los eventos, las enfermedades, son una consecuencia de un grupo de eventos, de sistemas, como las cajas chinas, una cajita dentro de la otra, una cajetica más grande, una cajetica más chiquita. Todos esos sistemas íntimamente articulados y organizados. ¿Cuántos de nosotros hoy todavía seguimos ejecutando nuestras actividades en seguridad y salud en el trabajo pensando solamente en el componente biológico, quedándome en la época de la teoría de los gérmenes, haciendo solo actividades hacia el individuo? ¿Cuántos de nosotros todavía contemplamos la idea de que hablar de vigilancia epidemiológica es solo hablar de exámenes médicos? ¿O hablar de seguridad y salud en el trabajo es solo hablar de seguridad industrial? ¿Cuántos de nosotros creemos que las mediciones higiénicas no tienen que ver conmigo? Porque soy contador, soy economista, soy de las ciencias de la salud, no soy ingeniero. Eso es de los ingenieros. ¿Cuántos de los que estamos conectados? Más de 185 personas conectadas en este momento, en este espacio de formación. ¿Cuántos de los que están aquí siguen pensando que no tenemos nada que ver con una sonometría, con el sistema globalmente armonizado, con las sustancias ototóxicas? Si yo trabajo como líder de SST en una empresa de distribución de combustible y mis isleros no tienen nada que ver con eso, ¿cuántos de nosotros nos quedamos en la época en la que estas teorías fueron fundamentadas, ¿cierto? Entonces, fíjense que los elementos en ese momento contribuyeron al desarrollo y al fortalecimiento de la epidemiología, a pesar de mucho, siguen imperando hoy día. Hoy, ese concepto de epidemiología de la mano de seguridad y salud en el trabajo me lleva a establecer una definición. Es una disciplina
que estudia la salud y la enfermedad de las poblaciones. La salud y la enfermedad de las poblaciones. Para nuestro caso, las poblaciones netamente laborales. Y está enfocado al análisis de la distribución de ese evento, es decir, cómo se comporta mi población, qué grupo etario, estamos hablando de un perfil sociodemográfico, cómo se comportan los eventos, las enfermedades en variables de persona, tiempo y lugar, quién se está incapacitando más, quién se está accidentando menos, cuál es la patología prevalente en mi población trabajadora, cuáles son los determinantes o factores que coadyuvan a que se nos presenten más casos de síndrome de túnel del carpo. Y les voy a colocar un ejemplo concreto de esto. ¿Cuántos de nosotros seguimos planteando la incidencia de la patología laboral? Y el indicador aparece así, clarito, incidencia de desorden musculoesquelético laboral, prevalencia de hipoacusia neurosensorial laboral. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que usted lo sigue planteando de esa manera? Pues resulta y pasa que bajo el enfoque epidemiológico, como una disciplina que estudia el comportamiento de la salud de las poblaciones, usted no solamente puede incorporar el componente laboral, porque les recuerdo que las enfermedades laborales no se presentan ya, son acumulativas y se presentan en el tiempo. Así que bajo el enfoque epidemiológico, usted necesita hacer análisis de los eventos de salud, de la morbilidad sentida y no netamente de la morbilidad que está exclusivamente relacionada con el tema laboral. Analizar cómo se comporta en ese grupo poblacional y reitero, analizar los determinantes. Y cuando yo hablo de determinantes es una invitación a revisar las guías, las GATIS o las GATIS, donde me está diciendo que un síndrome de túnel del carpo no solamente se presenta por actividad repetitiva. Yo puedo tener un síndrome de túnel del carpo y soy una persona que está en embarazo. Soy una persona obesa y hay unas condicionantes, hay comorbilidades que incrementan la probabilidad de síndrome de túnel del carpo y no necesariamente este movimiento repetitivo y demás. ¿Ya? Bajo el enfoque epidemiológico, estoy abocado a hacer análisis e investigación completa, reitero, de las condiciones de salud y de la enfermedad de mis poblaciones. La epidemiología se apalanca o aporta a la seguridad y salud en el trabajo y complementa nuestra gestión porque es una ciencia integral, porque es una ciencia que determina y que muestra cómo se comporta el individuo. Y como resultado de las diferentes interacciones, recordemos que en seguridad y salud en el trabajo yo tomo elementos de epidemiología, pero también tomo elementos de salud pública. También tengo que tomar elementos de bioestadística, aunque aquí entre nos a muchos no les guste. Tengo que salir del tema del promedio de la población trabajadora, el tanto por ciento de la población. Tengo que salir de ese círculo y empezar a apoyarme en otras disciplinas, en la psicología, en la ingeniería, porque al final todas buscamos lo mismo. Necesitamos obviamente cuidar y preservar a ese individuo, generar conocimiento concreto, científico, con un objetivo, poder establecer las mejores intervenciones posibles. ¿Quién nos dijo que en seguridad y salud en el trabajo tenemos que hacer los grandes cronogramas de actividades? ¿Quién nos dijo que teníamos que hacer dentro de mi programa de vigilancia epidemiológica un plan de formación de 30 capacitaciones en el año? Y tengo 200 trabajadores, 30 capacitaciones, 200 trabajadores en 3 turnos. Esas son las capacitaciones mías. Pero nos estamos certificando en RUG, entonces vienen 20 capacitaciones de RUG, ya llevamos entonces 30 y 20, 50, y estamos ajustando un nuevo software de nómina, entonces hay 10 capacitaciones más. Eso quiere decir que son 30, 20, 50 y 10 son 60. ¿En qué momento las vamos a hacer en un año? ¿Quién me dijo que lo tengo que hacer de esa manera? Bajo el concepto epidemiológico, analizando el comportamiento de la salud y de la enfermedad de mis poblaciones trabajadoras, apalancándome en los datos, en la recolección de información y en los datos estadísticos, puedo construir mejores planes de acción que realmente sean focalizados y que impacten a lo que yo realmente necesito. En ese orden de ideas, entonces vamos a englobar 3 grandes aportes de la seguridad y de la salud en el trabajo o de lo que la epidemiología le aporta a la seguridad y la salud en el trabajo. Uno de esos aportes se llama la investigación pura. Y yo me imagino ya que en el chat alguien va a decir, no, pero eso no tiene que ver conmigo. Doctora, yo no soy investigador, yo soy el contador de la empresa, yo soy trabajador social, yo no soy investigador.
Pues les informo que todos los líderes de seguridad, todos los que nos formamos para trabajar en esto, el practicante, el profesional, el de posgrado, el de la maestría, todos los que en un momento dado tomamos la decisión de trabajar en seguridad y salud en el trabajo, somos unos Sherlock Holmes en potencia. Y es que nuestra responsabilidad es investigar, porque no puedo tomar acciones o no puedo definir planes de trabajo si yo no investigo. Es decir, yo no puedo coger el documento del programa de vigilancia, bajarlo, cambiarle el logo, ponerle, no sé, algunos datos míos, cambio año, ya con eso estoy lista. No funciona así. Dentro de los aportes y bajo el concepto epidemiológico, tenemos que hacer investigación. Otro de los aportes tiene que ver con la gestión y la administración. El enfoque epidemiológico me lleva a administrar mejores los recursos. Y el otro aporte tiene que ver con los métodos de medición. Lo que no se mide no existe y eso ya nos lo dijeron hace rato. Pero seguimos y seguimos y seguimos evitando y evadiendo ese componente cuantitativo, ese análisis estadístico o bioestadístico más allá del descriptivo. Veamos entonces cómo algunos ejemplos concretos de esos tres grandes aportes y obviamente también de las limitantes que hacen que de pronto no podamos aplicarlos de la mejor manera posible. Cuando hablamos de investigación pura, no estoy hablando de las personas certificadas como investigadores ante el ICONTE, ante el ICETEX, ante las entidades gubernamentales. No. Yo estoy hablando de usted, de Pedro, de Juan, de una de las 195 personas que hoy nos acompañan en este espacio y que seguramente en el chat pueden empezar a plantear sus inquietudes y sus preguntas. Nosotros en seguridad y salud, para poder hacer intervenciones, por ejemplo, en vigilancia epidemiológica, necesitamos conocer el comportamiento de las patologías prevalentes de la población trabajadora. En pocas palabras, cuáles son las enfermedades que están presentes en esta población. Pero también tengo que conocer cuáles son las características de mi población sana. Necesito saber en qué grupo etario están conformados. Si son una población, si son adultos jóvenes, entre 18 y 25 años, si son población que se encuentran ya en la etapa final de su vida productiva, son los prepensionados, porque eso también estará en relación al comportamiento de la enfermedad o el deterioro de la condición de salud. Así que yo necesito conocer cómo se comporta la enfermedad prevalente, la enfermedad que más se repite, que más incapacidades, que más ausencias genera. Y luego de eso, entonces, describirla o englobar y conocer la historia natural de esa enfermedad. ¿Y eso qué es? Bueno, las enfermedades, todas, una gripa, una fractura, un síndrome de túnel del carpo, una fascitis plantar o un CA de pulmón, todas tienen una forma de comportarse. Todas en un momento dado no se presentaron de la noche a la mañana, sino que tuvimos una serie de factores de riesgos, un agente, un huésped, un medio de propagación, a lo que le llamamos la cadena epidemiológica, que estando ahí contribuyó a que se presentara. Todas las enfermedades tienen un periodo inicial de sintomatología y nosotros a través del ausentismo por causa médica podemos empezar a detectar situaciones. ¿Qué pasa con las personas que no se incapacitan? Las que tienen planes de medicina prepagada. Pues entonces a través de esos registros de la consulta en enfermería o de la consulta médica también me puedo enterar que eso está pasando. Todas las enfermedades, reitero, tienen un periodo que se llama prepatogénico y tienen otro periodo que se llama el periodo postpatogénico, es decir, la etapa inicial en la que mis trabajadores están expuestos al factor de riesgo, en donde yo tengo claro que esa enfermedad se presenta de manera frecuente en mi población, pero tengo gente sana hoy que no está enferma, que tiene unas características, que viven en unas condiciones, que pertenecen a un nivel educativo X o Y. ¿Y cómo se desenlaza? Si yo no tengo claro cuál es la historia natural de la enfermedad, cómo se comporta hasta el desenlace final de una enfermedad, es decir, que termine en una cirugía o que termine en muerte como un CA de pulmón, un CA de páncreas, si yo no tengo claro cuál es la historia natural, ¿saben qué va a pasar? Que yo voy a empezar a hacer actividades sueltas pensando que de esa manera yo contribuyo a que eso no se presente. Como cuando aplicamos una vacuna de influenza cuando todo el mundo tiene gripa. Pues ya para qué, ¿cierto? De pronto no estamos mitigando con esa vacuna ese microorganismo, uno de los tantos virus que producen los síndromes
gripales, ¿cierto? Entonces, tengo la responsabilidad de identificar patología prevalente, conocer las características de mi población sana, construir la historia natural de la enfermedad de las patologías prevalentes. Bajo ese enfoque investigativo, la epidemiología también me permite detectar condiciones, porque si no investigo, pues obviamente no voy a pensar que eso existe y no descubro nada. Pero también me va a ayudar a entender el proceso biológico y saber, reitero, cuáles son esos factores de riesgo que tengo que controlar, pero también cuáles son los factores protectores que hoy como empresa tengo y que tengo que poner a disposición de la población trabajadora para que no se me enferme. A través de este aporte investigativo de la epidemiología, también puedo encontrar nexos causales y empezar a jugar con las variables y con los determinantes y tratar de identificar cuál es el que definitivamente es el que está generando mayores problemas en la población trabajadora. Y con esa investigación, y solo con esa investigación, es cuando yo puedo entonces empezar a definir y ponerme a pensar, ¿será que monto un programa de vigilancia? ¿Será que esa no es la mejor estrategia? ¿Será que mejor hago otra cosa? ¿Será que me traigo un brinca-brinca? ¿Será que diseño un plan de formación virtual? Las actividades o las intervenciones estarán orientadas de acuerdo con la investigación inicial que nosotros hagamos. Vuelvo al tema de las enfermedades y la historia natural de la enfermedad, porque es un tema que evidenciamos muchísimo cuando hago auditorías o cuando hago asesorías de programas de vigilancia. Si yo voy a su empresa hoy, a una de las empresas, de las 210 personas que nos están acompañando en este momento, si yo voy a una de sus empresas en calidad de asesor, yo lo primero que le voy a preguntar a ustedes, ¿cuál es la patología prevalente aquí? ¿De qué se enferma su gente? ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador que ingresa sano por certificado de aptitud de ingreso resulte enfermo en un año? Ese dato lo tiene usted, no lo tengo yo, ¿cierto? Soy la asesora, soy la persona que lo va a orientar en los diseños de sus programas de vigilancia. Pero si usted no tiene claridad de la problemática en salud, pues yo de pronto puedo orientarlo, pero la problemática la conoce usted. Usted es el responsable de conocerla. Y que de pronto no salgamos con expresiones como, ¿y usted qué me sugiere? Ahí entonces tenemos que replantear la manera como estoy abordando las problemáticas y las intervenciones en seguridad y salud en el trabajo. Bajo ese enfoque de conocer la patología prevalente, el comportamiento de la enfermedad y las características de mi población sana, reitero el tema de los determinantes o de los factores coadyuvantes. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando hablamos de programa de riesgo, un programa de vigilancia para desorden musculoesquelético, no todo síndrome tiene que ver con movimiento repetitivo. ¿Y si son montacarguistas? No todo lumbago tiene que ver con manipulación de carga. ¿Y si son montacarguistas? ¿Y si son conductores? No todo síndrome compresivo tiene que ver con actividades por fuera del ángulo de confort. ¿Y si son mecánicos de un taller? ¿Y si son trabajadores operarios de una camaronera? Entonces yo tengo que analizar toda la cantidad de eventos que son los que están contribuyendo a que se esté presentando la patología de tipo laboral. Y esa investigación y ese enfoque investigativo me lo da la epidemiología. El otro aporte que epidemiología le da a seguridad y salud en el trabajo, que está relacionado con salud pública, es el de gestión y administración. Y señores, le informo, usted es el administrador del sistema de gestión, independiente de la denominación del cargo. Llámese CISO, responsable, analista, practicante, auxiliar, coordinador, director, como se llame su cargo. Usted administra recursos. Nosotros no podemos administrar recursos frente a las situaciones que desconocemos. Por lo tanto, tenemos que investigar primero, ¿cierto? Cuando usted llama a la ARL y le dice, necesito que para este año trabajemos de esta manera, la ARL pone a disposición de usted todos los recursos necesarios, entendiendo su problemática, ¿cierto? Así que vamos a establecer entonces tantas horas de capacitación, tantas horas hombres de asesoría para tal PBE, para el otro programa, para las actividades de seguridad industrial, para las mediciones higiénicas. No tiene sentido que usted diseñe, que usted pida una medición, una luxometría, una sonometría, porque consideramos que tenemos ruido, tenemos la percepción del ruido, cuando las audiometrías clínicas nos están saliendo normales, sin ningún descenso, y cuando tengo, obviamente, antecedentes de otro tipo de problemáticas.
¿cierto? Tiene un poco más de sentido bajo el enfoque de la gestión del recurso que usted reconozca la problemática, solicite un plan de monitoreo y luego y solo luego del plan de monitoreo usted establezca cuáles son los puntos de medición, ¿cierto? Tiene sentido que usted solicite una asesoría para el comportamiento de los cambios en los umbrales auditivos si usted ha considerado los resultados de las dosimetrías y de las sonometrías, ¿cierto? Porque de otra manera queda como la mesa de 4 patas con 3, nos queda coja como tal. Así que usted, dentro de este enfoque epidemiológico, usted gestiona y administra recursos. Calcula, inclusive dentro de este mismo enfoque, usted puede calcular riesgos. Usted puede hacer planeación mucho más focalizada porque usted tiene claridad, uno, de la problemática que sale del enfoque anterior y dos, de todas las entradas y de todos los insumos que le van a permitir administrar mejor este recurso. Y no me refiero solo al recurso económico, no, me refiero al recurso horas hombre, me refiero al tiempo que se invierte. Usted sabe cuánto cuesta el tiempo de su gestión en seguridad y salud en el trabajo, más allá de los honorarios que usted recibe, es muchísimo. Entonces, el enfoque epidemiológico de la gestión y la administración adquiere mucho más fuerza. Es un aporte importante para la seguridad y la salud en el trabajo, siempre y cuando hagamos uso de ese otro aporte de la investigación pura. Y tenemos un último aporte que es el del método de medición. Y aquí me voy a detener un momento porque para algunos, aquí tenemos en este momento poco más de 210 personas conectadas, para algunos el tema de los datos, eso no es conmigo. Para algunos, el tema de la estadística, el tema de la bioestadística, el tema de muestreo, el tema de la media, la moda, la mediana, el rango intercuartílico y la desviación, son elementos totalmente extraños que se vieron en pregrado y que hoy no tienen cabida dentro de la seguridad y la salud del trabajo porque es que eso no está conmigo. Yo les decía que yo soy docente de posgrado y maestría y yo me encuentro con estudiantes que me dicen, doctora, es que yo estudié seguridad y salud en el trabajo porque aquí no vemos matemáticas. Y yo les digo, lamento informarles que está equivocado, porque se aplican muchas fórmulas. Cuando vemos higiene, tenemos muchas fórmulas. Cuando hacemos análisis, tenemos que utilizar fórmulas para hacer cálculos de muestra. Para poder, tenemos que construir indicadores, tenemos que saber qué es un numerador, qué es una proporción, qué es un denominador, que es una constante K, tengo que hablar de tasas. Necesito cuantificar la gestión y ponerle números a la gestión. Y suena a frase de cajón, es que lo que no se mide, no se conoce, no se evalúa, no se mide. Sí, pero lo seguimos haciendo igual. Entonces buscamos el acompañamiento para que me diga si eso está bien. Más allá de la fórmula, más allá de la ficha del indicador, paréntesis, recordemos que construimos fichas de indicadores a pruebas de personas, no para que Miriam los haga de esta manera, no para que Paola los haga de esta manera, no, es para la organización, ¿cierto? Entonces, más allá de la fórmula, bajo el enfoque epidemiológico, necesito saber ese dato que me aporta. Por ejemplo, síndrome de túnel del carpo, prevalente en sexo femenino, de acuerdo con la información que usted puede leer en la guía de atención integral basada en la evidencia para desorden musculoesquelético. Así que el que yo tenga una población trabajadora y soy la líder de una empresa de descabezado de camarones, tiene una relevancia importante, porque si me están diciendo que 1 de cada 6, según las estadísticas, presenta síndrome de túnel del carpo, imagínense todo lo que yo tengo que empezar a planear y a pensar para evitar que en esa población trabajadora, que de por sí tiene mayor probabilidad de presentar el síndrome de túnel del carpo, no lo presente. ¿Ok? Entonces, necesito saber qué hacer con el dato. Cuando yo recibo un informe de condiciones de salud que dice 50% de la población y aparece una tortica dividida en 2, 50 hombres, 50 mujeres. Siguiente variable, estilo de vida, hábitos saludables, fuma. Ok, fuma, qué bueno, no fuma. Ajá, deporte. Sí, sí hacen deportes. Y hace deporte extremo y ahondo en la variable hábitos de deporte, puedo encontrar alguna asociación entre el tipo de deporte
y el síndrome comprensivo que mi trabajador montacarguista está experimentando. ¿Ok? Entonces, el componente de medición que es propio de la epidemiología y de otras disciplinas más que complementan la seguridad y la salud en el trabajo es fundamental. Necesito, señores, subrayado, con verde, con negrillas y con resaltador, necesito apropiarme de los componentes estadísticos. Necesito apropiarme de los componentes bioestadísticos. Y aquí voy a hablar de incidencia y de prevalencia. Si bien es cierto, hoy día encontramos en el mercado paquetes estadísticos gratuitos y yo puedo bajar de internet y ahí coloco y crear una gran base de datos, valido la calidad del dato, unifico, estandarizo, monto y salen unos datos. Sigo cometiendo o sigo interpretando de una manera equivocada estos indicadores de morbilidad que son propios de la epidemiología, como son la incidencia y la prevalencia. Miren, la prevalencia es tan importante que en una asesoría para programa de vigilancia es uno de los requisitos a evaluar. Uno de los criterios técnicos que yo tengo para poder establecer que un programa de vigilancia se debe diseñar es el dato de la prevalencia. Entonces, como líder de seguridad y salud en el trabajo, usted tiene que tener claro esta fórmula qué significa. Esta fórmula cómo se interpreta. No puede ser que yo tenga el mismo denominador en la prevalencia que en la incidencia cuando son dos indicadores de morbilidad totalmente distintos. Y a veces nos encontramos con que en la formulación la base es la misma. Y peor, la base es la misma para todos los programas de vigilancia. Y uno dice, ¿cómo así? Claro, probabilidad de un evento cardiovascular en la población trabajadora, válido, todo el mundo tiene la probabilidad. Probabilidad de un desorden musculoesquelético en una población del colegio o de una universidad, no todo el mundo tiene la probabilidad. Entonces analizamos la matriz de peligro y sacamos lo que denominamos los grupos de exposición similar. Esa población, que es el grupo expuesto, que tiene mayor probabilidad de presentar la patología y que está libre de la enfermedad, hará parte de ese denominador en la incidencia. Y a veces nos encontramos con que todo el mundo, ese dato es el mismo para todos los indicadores. Y eso es método de medición. Eso es analizar básicamente la formulación, el planteamiento del indicador. Dentro de este enfoque epidemiológico, yo tengo que definir qué es lo que voy a medir. Porque es que no es que, a ver, tenemos por normatividad legal todos los indicadores planteados. Tengo como 30 y pico de indicadores planteados. Las guías que tenemos en positiva también tienen indicadores. Y yo cojo, copio y pego. Y armo un cuadrito en Excel y si tengo de pronto una auditoría próximamente, muestro mi cuadrito y punto. No funciona de esa manera. Nosotros tenemos que validar con la investigación, con ese análisis que hicimos previamente, ¿cierto? Con esa definición de ese plan de trabajo, qué es lo que yo quiero medir. Y bajo el enfoque epidemiológico, señores, yo quiero medir las cosas que me permitan evaluar si se está reduciendo o si se está controlando los problemas que justificaron las intervenciones. Ojo con esto. Todo lo que yo haga bajo el enfoque epidemiológico debe apuntar a lo mismo. A través de esas actividades, reduzco o controlo las problemáticas. Si no las reduzco o no las controlo, las estoy enfocando hacia donde no es. Y eso me lo da este enfoque metodológico de medición. ¿Ok? A eso se refiere este aporte. Entonces tenemos tres: investigación pura, gestión y administración de los recursos y métodos de medición. Y los tres puntos me van a permitir establecer un plan de trabajo concreto, chiquitico, como el caldito de la gallina Nor, concreto, pero focalizado, orientado a lo que realmente estoy necesitando en mi primer año de gestión. ¿Listo? Y tenemos, obviamente, entradas, unas entradas maravillosas que me permiten saber si realmente voy por donde es o si realmente tengo que hacer ajustes dentro del proceso de mejoramiento continuo que tiene mi ciclo PHBA. Entradas como las condiciones de salud periódicas. Anualmente estoy mirando qué está pasando en materia de morbilidad, de comportamientos, de variables. ¿Cuál ha sido el histórico de los indicadores de cumplimiento de proceso, pero también de los indicadores de morbilidad sentida?
¿Cuál es el comportamiento actual y el histórico del ausentismo? ¿Cuál es el comportamiento actual, el histórico de las mediciones higiénicas? Y con esas entradas puedo empezar a analizar de una manera retrospectiva o a partir de hoy, si de pronto no tengo nada, y de una manera prospectiva de aquí para adelante, si realmente lo que estoy haciendo va por donde es. Y poder llegar a análisis como los que nos plantea esta tabla tetracórica o esta tabla de 2x2, en las que estoy empezando a hacer combinación de variables para determinar planes de acción. La invitación que nos hace el enfoque epidemiológico es un enfoque metodológico. Y a veces la metodología o seguir el paso a paso nos cuesta a muchos. Nos cuesta, ahí me incluyo en algún momento de la historia de mi vida, nos cuesta a muchos. Pero realmente si yo sigo el enfoque metodológico voy a poder obtener mejores resultados. Yo sigo sin entender en qué momento de la historia o en qué momento de nuestra formación como profesionales en seguridad y salud nos dijeron que para poder hacer seguridad y salud teníamos que tener unos planes de trabajo extensos y que eso era hacer seguridad y salud en el trabajo. Bajo el enfoque epidemiológico, eso no es así. Bajo el enfoque epidemiológico es justifique las acciones con base en la investigación que hizo previamente y el análisis de los datos que usted tiene en el día de hoy. ¿Ok? Pero no todo se cumple de esa manera, ni todo lo podemos hacer de la forma como se debería hacer. Y obviamente vamos en el proceso. ¿Por qué? Porque para muchos todavía no se quedaron en el concepto de que las enfermedades obedecen a ruido, hipoacusia, desorden musculoesquelético, movimiento repetitivo, lumbago, manipulación de carga. En este momento, bajo las nuevas teorías, tenemos que reevaluar ese tipo de conceptos porque los eventos son multicausales. Una de las limitantes que tenemos para aplicar esta metodología o estos aportes metodológicos que me da la epidemiología es nuestro poco hábito investigativo. Para muchos, ojalá más nunca hagamos investigación y resulta y pasa que nos metimos en un escenario donde hay que hacerlo día a día. Nos cuesta seguir los planteamientos metodológicos. Tenemos debilidades en los componentes bioestadísticos. Todavía tenemos miedo a esa calculadora científica. Todavía nos aterra cuando vemos una fórmula, una sumatoria de medias, de mediana. ¿Eso qué es? Eso no tiene que ver conmigo y ojalá me lo expliquen de una manera sencilla. Afortunadamente, hoy día tenemos hasta tutoriales en YouTube que me permiten, mejor dicho, cómo con plastilina. Otra de las limitantes que hace que de pronto no vea o no aplique este enfoque metodológico que me aporta o que la epidemiología le aporta a seguridad y salud en el trabajo es que nos estamos quedando en estudios netamente descriptivos. Me estoy quedando con 50% de la población hombre, 50% de la mujer y año tras año el informe de condiciones viene así. Y año tras año las inspecciones 100% cumplimiento y año tras año mis indicadores tienen metas de 80. Y cuando uno pregunta, ve, ¿y tú por qué tienes una meta en la incidencia del 2%? ¿O por qué tú tienes una prevalencia del 0? ¿Tú cómo puedes controlar o puedes garantizar que tú cumplas la meta de 0 prevalencia en una población que tiene tales características con tal morbilidad sentida? ¿Cierto? Entonces nos estamos quedando ahí simplemente en la descripción y no llegamos al análisis. Así que la invitación aquí es, uno, reconocimiento de la multicausalidad de los eventos, análisis y mente investigativa, intención investigativa, querer hacerlo como tal, apropiarnos de los componentes bioestadísticos, salir de los estudios descriptivos y llegar a los estudios más inferenciales y dejar de ver los programas de vigilancia epidemiológica como esos documentos que yo bajo de la web, que le cambio el logo y que le pongo mi nombre, como ese documento ahí muerto. El programa de vigilancia es un documento vivo. Así que esa rigidez con la que he venido trabajando los documentos, puedo cambiarla. Puedo trabajar programas de vigilancia en Excel y tengo ahí toda la fundamentación teórica. No me van a sancionar porque es que no lo hice en PowerPoint o porque no lo hice en Power BI. No. Después que el programa contenga los elementos mínimos y vaya focalizado a un diagnóstico inicial, vamos muy bien. Y pudiéramos tener muchas otras más limitantes. Pero la ventaja es que tenemos espacios de formación como estos, que nos permiten empezar a analizar y a reflexionar, sobre todo en esta primera sesión de la comunidad, cómo estoy haciendo las cosas. ¿Ok? A modo de resumen, recordar que la epidemiología no es de otro.
los conceptos epidemiológicos, los elementos de investigación, de gestión y administración y de los métodos de medición son parte de mi esencia como líder de seguridad y salud en el trabajo, que se apalanca y que fortalece la gestión en seguridad y salud en el trabajo, que tiene el mismo fin y el mismo enfoque de la seguridad y la salud en el trabajo, prevenir. Y no puedo prevenir si no identifico los problemas. Y no puedo prevenir si no recolecto suficiente información e información de calidad. Y no puedo prevenir si no proceso la información de la manera adecuada, estadísticamente hablando, con las medidas estadísticas descriptivas o de análisis inferencial que requieran. Y no puedo prevenir si no utilizo o no aplico la mejor estrategia de intervención posible sin la medición respectiva. De esta forma, puedo incorporar esos elementos y mejorar mi gestión en seguridad y salud en el trabajo. Para fortalecer estos temas tenemos suficiente bibliografía en el Instituto Nacional de Salud, en el Fondo de Riesgos Laborales, donde podemos tener acceso a todas nuestras GATISO, a la Organización Internacional del Trabajo, entre otras fuentes de información que van a seguir fortaleciendo sus competencias en seguridad y salud en el trabajo y obviamente en nuestros siguientes espacios de formación. Paola, de esta manera terminamos nuestro espacio de formación y me gustaría que aplicáramos nuevamente el sondeo. Listo, doctora. Sí, señora. Antes de pasar a nuestro sondeo, tenemos dos preguntas. Bueno, entonces la primera la realiza Juan Carlos Tami. Dice, ¿qué opinión le merece a la actual epidemia de fiebre amarilla? ¿Qué opinión me merece? Sí, la actual epidemia de fiebre amarilla. Ok, Juan Carlos, en una de nuestras próximas sesiones, creo que va a ser en la penúltima, vamos a hablar del comportamiento de las enfermedades. Históricamente, cada década, tenemos eventos que afectan de una manera masiva a las poblaciones. Y hay muchos factores que contribuyen a eso. El conocimiento, el abuso de ciertos medicamentos, el uso de nuevas prácticas que hacen que lo tradicional se quede a un lado. En el caso de la vacunación, la pobre cobertura en vacunación, pensando que en el efecto rebaño puede sobrellevarse la situación. El acceso y la oportunidad, las distancias, son factores que influyen en que un momento dado, porque si antes no lo escuchábamos, ahora, ¿por qué lo estamos escuchando, cierto? El fortalecimiento de los virus, el cambio climático y las condiciones ambientales, atmosféricas, el incremento de la temperatura, tiene una relación directa con ciertos microorganismos que hacen que algunos eventos que antes estaban como dormidos, hoy día se potencialicen como tal. Pero de eso vamos a hablar en un próximo espacio. ¿Qué tiene que ver lo que está pasando hoy día? Si también lo sumamos a lo que pasó H1N1 hace poco más de 10, 12 años, o a lo que pasó con la COVID. Nosotros, como líderes de seguridad y salud en el trabajo, debemos vigilar. Recuerden que nuestro entorno son las 4 paredes de la empresa, pero como pertenecemos a un contexto social, yo tengo que saber qué está pasando alrededor. Tengo que pensar qué está pasando en el contexto y en ese contexto social donde está mi población trabajadora. Así que yo tengo que empezar a incorporar dentro de mi gestión en seguridad y salud lo que pasa en el entorno. Una invitación puntual es a revisar los boletines epidemiológicos del Instituto Nacional de Salud, Juan Carlos. Ahí vamos a empezar a mirar cómo se están comportando las enfermedades que se reportan al CIVIGILA y si eso está presente en las poblaciones en donde yo tengo población trabajadora. Entonces, ¿qué me merece? Mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que incorporar el contexto social a mi entorno laboral. Siguiente, Paola. Muchas gracias. Esta la realiza John Alberto. ¿Quién puede diseñar un plan de vigilancia epidemiológica? Cuando Alberto se refiere a la profesión o se refiere a usted como líder de seguridad y salud, porque usted como líder de seguridad puede esbozarlo. Ya tenemos plantillas. Aquí en la ARL tenemos estructuras, así que más allá que el esqueleto, ojo, usted puede identificar la problemática, ARL le proporciona una plantilla y puede empezar a diligenciar. Y dentro de los recursos que tenemos, estamos obviamente muchos asesores aportando y contribuyendo a que diseñemos o ajustemos esos planes de trabajo. Claro que sí, así que es un trabajo mancomunado.
pero usted como líder de seguridad y salud en el trabajo tiene la información inicial y obviamente con el acompañamiento de la ARL puede diseñar la estructura. Listo, perfecto, doctora. No tenemos más preguntas, entonces podemos dar paso a nuestro sondeo final. Listo. Primera pregunta. ¿La epidemiología permite determinar las posibles causas de una enfermedad? A, verdadero, B, falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A, verdadero, 94%, B, falso, 6%. Doctora, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Nos fue mucho mejor. Claro que nos fue mucho mejor. Subimos un dato importante, subimos a 94%. Eso quiere decir, señores, que estamos apropiándonos de los conceptos. Sigamos con la siguiente, Paola. Listo, doctora. Continuamos. Segunda pregunta. La epidemiología permite utilizar la estadística para reducir o eliminar peligros. A, verdadero, B, falso. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, verdadero, 96%, B, falso, 4%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, doctora? Excelente. 96%, habíamos estado en 92%. Recordemos que nos apalancamos en la estadística y en la bioestadística específicamente. Cuando hablamos de bioestadística, estoy hablando de esos indicadores que aplicamos en el sector salud. Así que necesariamente debo fortalecer las competencias en estadística para seguir trabajando el enfoque epidemiológico. Siguiente, Paola. Perfecto, doctora. Continuamos, tercera y última pregunta. ¿La epidemiología permite evaluar el impacto de una intervención? A, verdadero, B, falso. En 15 segundos conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, verdadero, 94%, B, falso, 6%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, doctora? Del 86 al 94. Esto es un gol rotundo. Todo el enfoque epidemiológico a través de las medidas estadísticas de asociación, OR, riesgo relativo, me permite evaluar si las intervenciones que hoy estamos llevando a cabo van por el camino que son. Entonces, señores, de esta manera quedamos muy satisfechos a seguir trabajando en el fortalecimiento de esos aportes que la epidemiología nos brinda en seguridad y salud en el trabajo, a focalizar las acciones y a seguir haciendo planes de trabajo concretos, concisos, que parten de un buen análisis, de una buena investigación. Muchas gracias. Doctora Miriam, muchas gracias a ti por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. Hasta luego, hasta pronto. En esta oportunidad queremos hacerle una invitación muy especial a los habitantes del Chocó para que participen de una actividad en la cual pueden asistir con su núcleo familiar. Estaremos ubicados en el Centro Recreacional y Vacacional Confa Chocó este sábado 12 de abril en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Escaneando el código QR que aparece en pantalla pueden realizar la inscripción y participar. Y continuamos con esta invitación para los habitantes del departamento de Caldas, para que participen de nuestro cuarto Congreso Nacional en Cultura para la Transformación Empresarial que vamos a realizar en Manizales el día jueves 24 de abril. Estaremos en el Hotel Termales del Otoño de 8 a 5 de la tarde. Recuerden, escaneando el código QR que aparece en pantalla, pueden realizar la inscripción y participar. Estas acciones educativas no tienen costos, son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar esta gran oportunidad. Están todos cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente día.
servicios de verdad nutren nuestro conocimiento y nutren la experiencia para seguir implementando mucho más la seguridad y el bienestar de los empleados, pero también el bienestar propio. Acabo de tener una experiencia maravillosa. Me acabo de subir en eso, que es un simulador de conducción vial en moto. Una experiencia fenomenal. Estoy sudando, es real, es vivencial y creo que puede aportar muchísimo a las empresas que utilizan este vehículo como una herramienta de trabajo. Tuve la oportunidad de mirar un simulador de manejo de extintores y me pareció interesante porque vemos la práctica, vemos el control y cómo podemos actuar ante una emergencia de cualquier tipo de fuego. Acá van a poder conocer todos los servicios que ofrece Positiva para nuestros clientes. Estamos invitando a que se acerquen todas las empresas y todos los interesados en el tema de seguridad y salud en el trabajo para que nos acompañen en esta innovadora feria. Uno de los temas que más me llamó la atención fue la capacidad que tiene Positiva para el desarrollo de aprendizaje a través de plataformas digitales. No es un tema únicamente de que lo tengo, sino de que lo estamos viendo. Positiva está llevando el liderazgo en este momento en el país en temas de aprendizaje enfocados a realidad virtual, en temas de salud y seguridad. Muy emocionada de visitar estos stands que nos aportan muchísimo a nosotros los psicólogos desde la parte mental, la cual pues tienen un plus tecnológico que me ayudan a mí a atender a mis pacientes, a los trabajadores del SENA de una mejor forma. Agradecida infinitamente. Desde la academia pues realmente lo que queremos es eso, la transformación de todo el concepto preventivo enfocado hoy en día a todas estas nuevas transformaciones digitales. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.